¿Quién me puede decir qué podemos decir de estas lesiones? Ya ustedes ya vieron nosotros sobre capital, el clínico, ya son temas y son algunas actividades en lo que podemos ir aterrizando porque hemos subido conocimientos. ¿Qué vemos acá? En esta imagen de arriba, ¿qué ven? Destrucción de la columna. ¿A consecuencia de qué? De una caries dental. ¿La caries dental se encontrará activa o ya está pasiva? Perdón. Está activa. ¿Cómo es la característica de una caries activa? Es que está, perdón. Es como parda, es como café, es como de alguna forma se está desplazando lo que se siente. Cuando ustedes vean una lesión de estas, cuando ya vean así, lesiones negras, incluso brillantes, ¿qué se puede pensar? Que existió un problema en algún momento, pero que de repente ya están duras, ya están mineralizadas. Sí es un caries, sí son lesiones, sí son cicatrices de la caries dental, pero esto ya está duro. Entonces, si uno pasa una cucharilla encima de la pieza dental, raspa. Entonces, pues lo que nosotros sugerimos es que cuando vean una pieza dental de estas, pues con baja velocidad, por supuesto, baja velocidad, esa 4, número 5, número 8, porque son caries muy grandes, vamos a eliminar el tejido negro, el tejido oscuro, y de repente vamos a ir dejando lo que es una dentina afectada, pero no infectada. Ya saben a qué me refiero con esto. Ustedes ya saben reconocer una dentina afectada o no infectada. O todavía no mucho. Más o menos. Cuando nosotros quitamos la parte negra de estos dientes, debajo vamos a encontrar un tejido pardo, café, amarillento, como naranja, más o menos. Y nos vamos a encontrar que ese tejido está más duro todavía. Y con el explorador ustedes van a escuchar que como que raspa, como que estuviéramos pasando lo que es un yeso sobre un pizarrón de metales antiguos que suena y hasta no, por favor, algo así para sentir usted la consistencia de esas lesiones. Voy a hacer aquí un poquito porque la doctora, ¿qué tal está? Así, prestamos un poquito de atención. Y entonces, lo que yo quiero presentarles a ustedes el día de hoy es cómo podemos nosotros restaurar este tipo de lesiones. En este caso, es un caso de una rehabilitación total, completa en dentición primaria. Y tuvimos que colocar coronas en todas las molares, en todos los incisivos. La verdad que es un tema muy bonito y extenso y me gustaría que tal vez, si ustedes quieren indagar más del tema de coronas en la atención primaria, estén pendientes a mi canal. Pero el canal en la plataforma, porque yo estoy interesado en que la plataforma sea un canal de comunicación muy bonito. Voy a estar subiendo estos días pues un material que va a ser muy interesante para ustedes, casos clínicos y para que interactuemos también a través de la plataforma. ¿Sí? Y en la imagen inferior, ¿qué es lo que vemos también? Existen algunos dientes que tienen una coloración que ¿qué color tienen? Como amarillenta, como blancuzca, y no es en todos, aunque solamente en los 4 incisivos superiores. Podemos pensar que es un problema de defecto en estructura en el esmalte. Por alguna razón se vieron afectados estas piezas dentales, y entonces cuando hay un defecto en estructura, la pieza está débil, está frágil, está debilitada. Y entonces, cuando vemos un caso así, de lesiones que están en toda la boca o en la gran mayoría de las piezas dentales, preferimos utilizar coronas como de acero. Y además
demanda de... Me gustaría, si puedo apagar la otra parte para que ustedes puedan visualizar algo aquí. ¿Sí? En esta imagen, nosotros vemos, además del problema de sus incisivos, cómo se ven estos dientes de acá y cómo creen ustedes que está la sobremordida horizontal y vertical de este paciente. ¿Está mordiendo bien? ¿Tiene un tralabio adecuado? ¿Un overbite, un overbite adecuado? No. Se encuentra en mordida cruzada. Entonces, nosotros a la hora de rehabilitar con coronas de circonio, son coronas estéticas, además tuvimos que levantar bloques de oclusión posterior para poder recuperar la función de este paciente. Entonces, la doctora Cabrera les impartió lo que es operatoria dental, ya vieron amalgamas, preparaciones cavitarias, de repente no sé si vieron una restauración estética de alcacite o algo así que se citó, ¿verdad? No sé si vieron, o lo van a ver en estos días, pero porque tuvieron un problema la semana pasada, con algo de golpe de estado, que todos nos sacaron por eso, ¿para qué? Si fue una farsa. Entonces, aquí se pueden dar cuenta que además de reconstruir la forma, el contorno, similar al diente que estamos reemplazando, también podemos recuperar el función. Entonces, el tema del día de hoy serán coronas en dentición primaria. Yo no entiendo por qué todavía nosotros en la facultad, no entiendo por qué, todavía en la facultad de odontología, la licenciatura, solo nos dedicamos a hacer coronas de acero. No entiendo por qué, no entiendo. Pero en consenso con el departamento, todos decidieron, la Cámara decidió que es lo que tenemos que seguir enseñando. Si alguno de ustedes quisiera aprender, quisiera conocer, quisiera experimentar, no vamos a experimentar realmente, porque el tema de las coronas estéticas ya exactamente lo conocía. Desde 1964 comenzaron a tener auge las coronas estéticas. ¿Por qué se llama estético? ¿Por qué se llama estético? Por la apariencia. ¿Qué más? ¿Por qué se puede llamar estético? Porque en el altiplano, por ejemplo, en Sololá, en Quetzaltenango, estético para ellos es una corona open face, un bigotito, un estrellito, una coronita. Para ellos estética es eso, ¿verdad? ¿Quién más me puede decir? Desde el punto de vista de odontología, lo estético significa color similar al diente. Así lo vamos a definir nosotros, para no entrar en detalle, etnia y formas de pensar y cosas así, ¿verdad? Estético le vamos a llamar una restauración que sea de color. Entonces, los objetivos del tema, vamos a conocer las tipos de coronas que existen. Existen coronas de acero inoxidable. En alguna literatura ustedes van a encontrar que son coronas de acero cromo. ¿Por qué? Porque su composición también les han agregado un poco de aleación ahí y metal. Y las estéticas, tenemos el caso de esta paciente, llegó porque tenía problema endodóntico, le habían trabajado en otro lado, le colocaron coronas de acero y nosotros hicimos un cambio, un tratamiento de canal. Ya saben que es tratamiento de canal, ya comenzaron a ver eso en el Glodón, ¿sí? ¿Qué significa un tratamiento de canal? Ustedes tienen que visualizar, bueno, el doctor más, creo que la otra semana les va a dar tratamientos pulpares en dentición primaria. Por ejemplo, un tratamiento de canales en diente permanente, ustedes van a tener que hacer algún tipo de procedimiento. Incluso hay una técnica telescópica, colocan una linfa, después el siguiente instrumento le quitan 1 milímetro para que entonces vayan conformando el conducto, ¿verdad? En dentición primaria no hace falta conformar el conducto. En un TCR, en un tratamiento de canal, solamente necesitamos una limpieza mecánica, química del tejido pulpar para ser obturado por un material que se reabsorbe similar a la risólisis de los dientes primarios. ¿Saben qué es risólisis? ¿No saben qué es risólisis? Es la reabsorción fisiológica
natural de una pieza de carne. Porque se comienzan a formar en un momento de la vida del niño, ¿verdad? Porque comienzan a perder altura las raíces, porque existe ese proceso de risólisis, de absorción fisiológica de las piezas dentales. Entonces, existen diferentes tipos de coronas, hay metálicas y hay estéticas o de color del diente, y vamos a conocer la preparación, los pasos, hacer una corona, en este caso, de acero inoxidable, de acero cromo, porque eso es lo que nos va a servir. Por una parte, viendo la situación de Guatemala socioeconómica, cultural, de educación, que realmente no le prestan atención a la nutrición de sus hijos, los padres de familia. Como son de leche, se van a caer, no pasa nada malo, se le caeran, vamos a dispensar que se lo quiten y ya está, no pasa nada. No tengo que invertir en él, no tengo que invertir en mí. Prefiero más tener el WhatsApp, ¿verdad? Prefiero tener más el TikTok para estar al día y llevar a mi hijo. Entonces, por eso entiendo el tema de las coronas de acero, porque las coronas de acero son eternas, créanme, son eternas, hasta que la pieza dental, no es así como el casamiento, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, es hasta que la pieza dental se cae. Así es, ¿verdad? Porque son restauraciones muy duras, muy resistentes, si están bien adaptadas, funcionan muy bien. Las adaptaciones de esas coronas de acero les vamos a explicar, y la cementación también, cómo lo vamos a hacer. Bajo los principios de, hoy por hoy, el mejor material para cementar una corona de acero es un ionómero de vidrio. Ustedes ya han recibido un poco de materiales dentales, entonces ya saben que el ionómero de vidrio, que se debe mezclar con espátulas plásticas, que no debe ser en roseta de vidrio, que tiene que ser en un papel para que no se pierdan las propiedades que tiene este material, sobre todo que contienen algunas partículas de fluoruro, algunos ionómeros, y pierden sus capacidades para poder intercambiar fluoruros de la salina hacia adentro de la boca cuando son colocados sobre las piezas dentales, o para cementar una restauración. En los márgenes pueden transportar también fluoruros de líquido crevicular. ¿Saben cuál es el líquido crevicular? ¿Ya aprendieron ustedes qué es el líquido crevicular? Es la humedad que se encuentra en el flujo líquido. Y eso es lo que va a ayudar a que siempre se mantenga humectada la pieza dental a nivel central, que no vayan a existir caries radiculares, y tampoco se requiere. Entonces, en la plataforma ustedes van a encontrar siempre, ustedes ya saben los mosaicos de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? La identificación de los temas, y es lo que vamos a hacer, de ayuda de trabajar con ustedes. Existe, sí. Es que yo tengo una duda. Yo estaba leyendo el documento de la plataforma de operatoria y decía que para clases 2, las primeras molares mesiales, cuando hay mesial, ¿verdad? Y en segundas molares primarias distales, tiene que hacer coronas de acero en vez de clases 2. Quisiera saber la razón. Yo te lo voy a explicar. Cuando lleguemos con la doctora, viene la doctora, afortunadamente la conductora, vamos a completar este tema que es fabuloso. Y vamos a conocer por qué existe esa como normativa. Claro está, hay excepciones también, pero entonces voy a explicar cómo lo vamos a manejar en este caso. Entonces en la plataforma existen documentos, realmente este tema era de la doctora Castillo el año pasado, tengo el honor de poderlo compartir en este año, me gusta mucho el tema de coronas. Y entonces ya les subí a la plataforma un documento, pues hice mucho cariño para todos ustedes, porque estamos cerca de ahí ahora. Un regalito para ustedes. Y entonces también existe lo que son unos videitos también ahí para que ustedes, si no se recuerdan, ¿qué dijo el doctor? ¿Cómo es la onda? Yo les voy a subir cápsulas informativas de los pasos que se deben tener para realizar las coronas de acero que tenemos aquí en la propuesta. Y entonces teníamos lo que es la presentación del diagrama. Muy bien. Entonces existe una definición de coronas de acero.
todo aquello, es una cura, es una cubierta, es un recubrimiento que va sobre una pieza dental anterior y posterior, está débil, está dañada, está frágil, se está desmoronando, está destruida, ¿verdad? Para devolverle su forma, su contorno, su función, y en algún momento también, si hablamos de coronas estéticas, ¿verdad? Porque ¿cómo se hace? Le vamos a devolver también el color también a esas restauraciones, a esas piezas de trajes. Entonces, las indicaciones para las coronas de acero. Decimos que vamos a indicar coronas de acero en aquellas piezas dentales donde exista caries en 2 o más superficies. Yo podría pensar que lo vamos a dejar tal vez en 3 superficies, porque 2 superficies todavía hacemos amalgamas. Por ejemplo, cuando hacemos preparaciones de amalgama clase 2, el cristal de primeras primarias y el inicial de segundas primarias. Cuando hacemos también una complex, en superiores o en inferior también, ocluso bucal y ocluso lingual. Entonces vamos a dejar mejor de 3 superficies en pegar. ¿Por qué vamos a colocar corona de acero? Porque la pieza ya está tan debilitada que no va a soportar, no se va a sujetar una restauración de amalgama o de algún material que podamos aplicar. Me parece que, Lorenito, tú ya les explicaste desde Alcafete o algo así. ¿Sí? Okay. Entonces hay algunas restauraciones que se pueden hacer con material estético. Estético hablamos casi de color de piel. Y tenemos que ir preparándonos también porque de alguna forma las amalgamas dentales están desapareciendo, ya las fábricas están dejando de producir, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar un material que se adapte y que pueda reemplazar a esta aleación que hoy por hoy ha salido satisfactorio en muchos casos y sobre todo tal vez en pacientes como los niños de nuestra población. En segundas gonades, lo que tú preguntabas hace un rato, ¿verdad? Veamos esta radiografía. ¿Qué pieza dental es? Aquí vamos a hacerlo finalizado este momento. ¿Qué pieza dental es esta? En nomenclatura la que ustedes quieran. Puede ser una FDI, no sé. Recuérdense que el cuadrante superior derecho son los 5, ¿verdad? El izquierdo son 6, el inferior son 7 y 8, ¿verdad? Entonces esta es una 5.5. Entonces aquí vemos que en primer lugar tiene una caries mesial grande, también tiene una caries distal. Pero ¿qué pasa con la permanente? ¿Qué pasa con el 1.6? ¿Ya está erupcionado o no está erupcionado? No está erupcionado. ¿Qué aprendieron ustedes con el tema o el mini curso de caries dental? Que los dientes y las piezas dentales tienen una maduración pre-eruptiva y una post-eruptiva. Si nosotros dejamos una amalgama dental clase 2, ocluso distal o una MOD, el cristal, ¿será que la amalgama va a quedar cubrir? ¿Tendremos el acceso para poderla cubrir desde atrás? Probablemente tengamos un poco de acceso, pero no el 100%. Entonces esa amalgama está como rugosa, está como áspera, será un fomite para que se alberguen las arterias, el biofilm de atrás. Entonces, cuando nosotros querramos, o cuando la pieza dental permanente evolucione, estará calcificada, estará dura, estará apta para llegar a un medio oral en donde se encuentra biofilm estelar. Tendrá susceptibilidad alta de poder cargarse desde que salga. ¿Por qué? Porque tenemos una amalgama. Esa es la razón por la cual no se hace una restauración clase 2 o incluso estar en una segunda molar primaria cuando no ha erupcionado la permanente todavía, porque no tiene su maduración positiva, no está dura, no está con el escudo protector
para una caries inicial que está débil, que está todavía restringida, que necesita todavía vitaminas para mantenerse por el resto de la vida en la boca. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Por qué razón? Ok. Primeras molares primarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las primeras molares primarias? Bueno, existe, eso lo van a ver en el tema del doctor Mazo de la otra semana, terapia pulpar, que les va a enseñar un poco de la anatomía y la biología pulpar en la educación primaria de los premolares. Y se van a dar cuenta que el cuerno mesial pulpar de las primeras molares primarias son muy altos, están muy cercanos a la superficie. ¿Por qué? Porque son piezas dentales con esa anatomía. ¿Sí? Entonces, si nosotros intentamos hacer los principios de una preparación cavitaria clase 2 o curso mesial, lo más seguro es que vamos a llegar a encontrar pulpa dental. Vamos a hacer una exposición pulpar iatrogénica, por así decirlo. Entonces, en lugar de hacer una preparación clase 2 MO en esa primera molar por los cuerpos pulpares que están muy próximos a la superficie, 1.6, 1.8, arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, no da oportunidad de crear una cavidad que aloje una amalgama como lo adecuado, con todas las características que la doctora les explicó. Entonces, esa es la razón por la cual, si hay una lesión especial, pues debemos hacer una corona. Lo que pasa es que da pena cuando son lesiones muy pequeñas. En el caso de esta fotografía, vemos que hay una lesión en una pieza 6.4. Vemos una mesial y por aquí seguimos con la visión de Superman y Superwoman que tienen ustedes, ¿verdad? Se van a dar cuenta que existe algo en el misterio. Entonces, ya de cajón comenzamos a ver que hay problema y no es una caries pequeña. Cuando vemos unas lesiones catalogadas como una C1 o una C2 radiográfica, ¿saben qué es eso? ¿Saben cómo se puede catalogar una lesión de caries o una lesión interproximal, perdón? ¿Sí? Recuerden, producente, cuando está a la mitad del esmalte o sobrepasa el esmalte, pero no llegó a la unión antenodental. Bueno, vamos a poner una corona ahí. Esa es la pregunta del millón. Entonces, tal vez aquí, en este caso, en casos muy particulares, con la orientación de nosotros, con la supervisión de nosotros, con el dialogar entre nosotros, vemos radiografías, miramos cómo están los cuernos frontales, vemos la caries que hay o la lesión que hay en ese, y podemos indicar alguna restauración, tal vez conservadora, para no destruir esa etapa. No vamos a regresar también al principio de Gilly Plan, ¿verdad? Extensión por prevención. Y actualmente también tenemos casos de odontología mínimamente invasiva. No todos los casos son como la imagen que presenté al inicio, donde es una caries de primera infancia que afectó a todos los dientes. Por eso es que es importante que ustedes vayan teniendo juicio y que hablen con nosotros, que tengamos un entendimiento, porque a veces no todo es igual. Pero como norma, mesial de primeras molares primarias y distal de segundas molares, tendremos que hacer como antes. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces, pacientes que tienen alto riesgo de caries dental. Desarrollo imagen al inicio, ahí vimos cómo la restauramos, ya vimos que son caries antiguas, que de repente están demineralizadas, tenemos que quitar lo negro, podemos dejar dentina afectada o infectada y vamos a restaurar con corona. No hay de aquí no podemos hacer algo estético, no podemos colocar un castillo porque se va a caer, no le va a durar nada. Sobre todo a los niños les gusta comer nachos, les gusta masticar los dulces, ¿verdad? También está comprobado científicamente hablando que lo que van a ver con el doctor Max, terapia pulpar. Nosotros en odontopediatría tenemos dos procedimientos, uno que se llama pulpotomía y el otro que se llama pulpectomía, pulpo y pulpectomía. La pulpectomía, yo siento que es un término que está mal empleado. Porque nosotros, la pulpectomía es la remoción del tejido pulpar. Si lo vemos etimológicamente,
término, como palabra. ¿Sí? Pero en realidad lo que hacemos es un tratamiento de conductos regulares, un TCR. Entonces es pulpotomía y TCR. Vamos a utilizar esos dos términos. En la literatura aparece pulpectomía y pulpotomía. Aparecen los dos términos similares. Pulpotomía, remoción del tejido pulpar carnero, solo de la gota. Y TCR, remoción del tejido pulpar de toda la pieza. Y el doctor le va a explicar estas cosas. Entonces, los estudios indican que para tratamiento de pulpotomías, cuando eliminamos solo el tejido pulpar de la corona, esa pieza dental va a tener efectividad el tratamiento pulpar en un 73%. Y cuando son tratamientos de canales, aquí lo vemos, pulpotomía, miren solo la cámara pulpar y está vital el tejido pulpar radicular, y el TCR es todo, ¿verdad? Entonces, el TCR de visión primaria tiene un éxito cuando se coloca una corona de un 89%. Y esto es en relación a coronas de acero. Con coronas estéticas o de color de diente o con resinas compuestas, el éxito es cada vez menos. Con resinas compuestas me parece que llega a ser como 45-50%. Y con coronas de circonio lo están investigando ahora porque es una modalidad nueva. Hay circonio también para los dientes temporales con defectos en estructura. Hay defectos, como lo hablamos al principio, que tienen problemas de calcificación. En el momento, ustedes saben que hay una célula formadora del esmalte, una célula formadora de la etina y una célula calcificadora del esmalte y una célula calcificadora de la etina. Entonces, por alguna causa que se está investigando todavía, pero en nuestros países, a veces puede ser antibióticos, puede ser analgésicos, puede ser hierro, que el paciente tuvo que tener hierro porque estaba anémico, porque su vida estaba comprometida y necesitaba tener suplementos vitamínicos. Eso se va incorporando dentro de la matriz de calcificación de la pieza dental, y entonces se van afectando las piezas dentales también a llegar a este punto. Entonces, aquí están indicados no amalgamas, no valcacite, no que coronas de acero. Y con nosotros coronas de acero. Y también dientes o molares que han sufrido traumatismo y han sufrido fracturas. Sobre todo en niños se dan muchísimo, porque están en el columpio, porque fueron a la piscina, porque no calcularon bien, un codazo, cuando fútbol, a veces juegan fútbol de albañiles, ¿verdad? Donde todos y la pelota arriba y patadas para todos lados, es una mezcla de fútbol con kung fu, ¿verdad? Y sale por ahí un diente o un pedazo de fragmento de dedo. Entonces, con la doctora de la Roca, me parece ser que va a ser la clase de traumatismos dentales, con la doctora Jacqueline, con los dos, la doctora de la Roca y Jacqueline, ellas les van a dar el tema de traumatismos dentales y les van a explicar cómo vamos a tratar estos dientes. Cuando la fractura es significativamente grande, tenemos que colocar coronas. Puede ser estético, no hay problema, pero aquí en la facultad lo vamos a manejar coronas excepcionales. Muy bien. Entonces ya hablamos un poco de la definición de estas coronas, qué es lo que hacen. Las de acero pues no son estéticas, ¿verdad? Esa es una de las desventajas que tienen en algún momento. Y podemos mencionar de que existen coronas para el segmento anterior. El segmento anterior está comprendido de canino a canino, caninos incisivos laterales, incisivos centrales, ¿verdad? Y para posteriores también. Primeras molares, superior e inferior, segundas molares, superior e inferior. ¿Qué opciones tenemos de coronas de acero? Pues la literatura menciona y ha utilizado desde los años 1950, cuando fueron creadas las coronas de acero. Entonces se mencionó que la casa que los fabricó fue la 3M, y luego hicieron una unión con Ubitec, y esto es lo que todavía existe.
Aquí, pues en la facultad, ustedes pueden encontrar este tipo de coronas. No me van a pagar a mí nada por decirlo. De veras que yo no recibo nada de debajo de la mesa por decirlo, pero en Denteco van a encontrar este tipo de coronas, son muy buenas. Han sido sometidas a estudios muchísimas veces y han dado muy buenos resultados. ¿Sí? Y entonces, existe un tipo de corona para el segmento anterior. Estas son las que se deben colocar en incisivos centrales y nosotros podemos encontrarlas de la 1 a la 6. Van a decir el doctor, ¿qué onda? ¿Por qué nos puso la fotografía de cabeza? Pero le podemos dar vuelta a la caminera también para que ustedes la vean. Así, ¿verdad? Entonces, en el segmento anterior están de numeración de la 1 a la 6, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. ¿Cuáles son las del lado derecho y cuáles son las del lado izquierdo? ¿Por qué? Por la letra, porque aquí está una letra R. ¿Quién sabe más? No. La R es de right. La R es de a la nivel que se da un diploma de aprobado el nivel número 1 de inglés de la facultad de lo que. Entonces, existen coronas para el segmento de este sistema Unity que se llama, ¿sí? Están codificadas derechas R, izquierdas L para el incisivo central y de color negro. La letra o la codificación es de color negro. Existe también para incisivos laterales. Para laterales también tenemos una codificación. Miren, no se alcanzan a ver atrás. De la 1 a la 6, en tamaño, sí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas y estas? El color de la identificación y además el tamaño, ¿verdad? ¿Sí? Las del incisivo lateral es de color rojo. La identificación es de color rojo, miren el numerito, más la letra es color rojo. Si es R3, color rojo, sabemos que es de lateral. ¿Izquierdo o derecho? R3, derecho. ¿Sí? Si vemos una corona que diga L5 de color negro, ¿de qué central es? Incisivo central superior izquierdo, porque es L. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso inclusive apunte lo dijo Chico, yo se lo pude hacer de la plataforma, está en el documento que les elaboré, ahí está la información también. Y esta presentación también va a estar ahí para que ustedes tengan ese recordatorio de cómo la identificación. Estas son unas imágenes que la doctora Castillo me proporcionó, estas coronas, porque ya en la actualidad ya no venden kits completos de coronas Unity, porque ya venden individuales. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque es una corona muy buena, pero el costo es vale como 55 quetzales, ¿verdad? 55 quetzales alrededor de una corona de estas, pero son muy buenas. Entonces, por eso es que ya no traen tantas, porque también actualmente los pacientes demandan más coronas estéticas. Muy bien. También entonces nosotros podemos decir que existen coronas de Unity presente. Estamos hablando de este sistema, ¿verdad? Coronas para canino superior. Y estas coronas para canino superior vendrán identificadas con un número en color verde. Las coronas para canino superior vendrán identificadas con color verde. Y en este caso no hay corona de canino derecho e izquierdo. Va a ser utilizada para anular. ¿De acuerdo? Se puede usar del lado derecho y del lado izquierdo. El número de color verde. ¿Sí? Y también existen coronas para canino inferior. Si ustedes se dan cuenta, estas de aquí son más anchas,
son más grandes, son más robustas. ¿Por qué? Porque el canino superior es más ancho, más robusto, más fuerte, ¿sí? Y también muerde bastante mejor, porque a veces me ha tocado que me muerdan los niños. Y los caninos inferiores son más estrechos. Entonces, ustedes se dan cuenta, no sé si alcanza a ver, por eso pedí que apagáramos las luces, porque aquí están los números de los caninos superiores, el número 4, número 3, y aquí hay un número 2 en azul. Cuando esté un número en azul, significa que es de un canino inferior, canino primario inferior, por eso. No importa el lado, no importa si es del lado derecho o del lado izquierdo, no tiene nada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y además, también encontramos un kit de coronas posteriores. Si ustedes recuerdan un poco de la anatomía dental, ¿verdad? Sí. Las segundas molares inferiores, ¿verdad? Y las segundas molares superiores, que se parecen mucho a las primeras permanentes. 3 cúspides bucales en las inferiores y 2 cúspides linguales. 2 cúspides bucales y 2 linguales, y existe una cresta oblicua. ¿Sí? Se parece mucho a la primera molar permanente. Y aquí la forma de identificar es a través de la nomenclatura palma. ¿Se acuerdan ustedes de la nomenclatura palma? Un poco, anatomía dental, más o menos. ¿Sí? Para la primera molar primaria, la nomenclatura va a ser una D mayúscula, D de dedo. Y para la segunda molar primaria, la nomenclatura será una E mayúscula. Entonces, dependiendo si es inferior o superior, tendrán la letra y el angulito también, ya sea para abajo, para la izquierda, para arriba, para abajo, dependiendo de la nomenclatura palma. Si son superiores e inferiores. ¿Sí? Existe otro sistema de coronas de acero que podemos obtener aquí mismo. Yo les voy a hablar de lo que hay aquí. 13 me dijimos el TEC. Dentin es otro tipo de coronas que son mexicanas y que actualmente las está trayendo importadores por trabajo América. Son coronas de acero inoxidable, tienen casi las mismas propiedades que la Unitec, ¿verdad? Y funcionan bastante bien. Ya a través del tiempo, ¿verdad? Hemos visto que han funcionado, siguiendo los principios que vamos a explicar en un rato, con buena cantidad de material de cementación, pueden durar bastante tiempo. Y estas, pues, a ustedes de repente les van a ofrecer kits ya a la venta, ya por lo que se pide lo mismo, ya vienen identificadas. Aquí vienen identificadas incisivo lateral, incisivo central, canino, superior e inferior. Básicamente la nomenclatura de este sistema Dentin con el Unitec es casi la misma, exactamente la misma. Incisivo central derecho, R en negro. Incisivo central izquierdo, L en negro. Incisivo lateral izquierdo, L en rojo. Incisivo central derecho, R en rojo. Para caninos, igualmente superior color verde y color azul para inferiores. Es la misma nomenclatura. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues la diferencia es que aquí podemos ver la nomenclatura palma. Primera molar, ¿qué sería esta? Primera molar inferior izquierda, muy bien. Que sería entonces en nomenclatura sería un 7.4, ¿verdad? ¿Sí? Y esta es una E. ¿Esta qué sería entonces? Una segunda molar inferior, porque tenemos el ángulo para arriba y a la izquierda, ¿verdad? Y tiene una nomenclatura E mayúscula, es decir, de que es una segunda molar. Cuando es una D, es una primera molar. Cuando es una E, es una segunda molar. ¿De acuerdo?
¿Qué otro sistema tenemos? Por aquí a la mano. Tenemos también unas coronas Shinbun. Creo que por el nombre ya sabemos lo que son de Alemania. Entonces, viene el kit completo. Aquí la semana pasada me dieron chance para poder tomar una fotografía porque estaba hablando de ustedes por aquí. Y entonces vemos que hay un kit para posteriores. Y la nomenclatura, si se dan cuenta, en la mesa. DES para primeras molares primarias, es para segundas molares primarias, y dependiendo de dónde se encuentre el angulito de la nomenclatura, palmas, tienen dudas, revisen un poco sus documentos, ¿verdad? Y entonces ya pueden identificar si es derecho, izquierdo, superior o inferior, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y viene en numeración de la 2 a la 7. Es muy raro que en posteriores tengamos necesidad de utilizar una corona número 1. Si fuese el caso de una segunda molar primaria que es muy pequeña y no hay corona número 1, podríamos pensar en usar una número 6 o 7 de primeras molares. No pasa nada malo, tampoco es que estamos cometiendo pecado y que tengamos que ir a la iglesia o al templo para pedir perdón. Lo importante es que no protejamos la pieza. Lo importante es que no se siga destruyendo la pieza. Lo importante es que recuperemos la función de la pieza. Hay ciertas excepciones también. Hay piezas que vienen con cúspides supernumerarias o paramolares de Word. Entonces tenemos que personalizar ese caso en particular. Pero, gracias a Dios tenemos la ayuda de profesores en el departamento que tienen muchísima experiencia. Yo aprendí de mis profesores, la doctora Chichilla, la doctora Castillo, el doctor Marín Más. Y a través de ya 24 años de estar en odontología como graduado, pues he aprendido otras cosas más y los hemos compartido y hemos sabido cómo solucionar. Y también tenemos un kit para anteriores, pero en este sistema se cambia un poco la nomenclatura. Si ustedes se dan cuenta, aquí, para incisivos centrales, no tienen la R en negro, sino que tienen una letra A. Esa va a ser la diferencia. ¿Le gusta esa? Incisivo central superior derecho, ¿verdad? Tiene una letra A en negro. ¿Sí? Incisivo central izquierdo tendrá una letra en rojo. O sea, las izquierdas tendrán rojo y las derechas tendrán negro. Los centrales tendrán A y los laterales tendrán B. En el caso de los caninos superiores, tendrán una identificación de C y el número, el tamaño de la corona del negro. Ya no será número verde como Unitec y como Deltin, ¿verdad? Porque en este sistema serán las superiores de color negro, las de canino. Y puede ser para el lado derecho y para el lado izquierdo igualmente. Y las de las inferiores tendrán de color rojo. Existe un poquito de variación en la nomenclatura de este sistema, pero yo en lo particular a mí me gusta utilizar mucho este. Me gusta utilizar este porque, sobre todo en primeras molares superiores, no son demasiado anchas. Ya vienen casi de la forma cuando uno hace una preparación en esa primera molar. Ya es como para colocar. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Vamos a utilizar instrumentos como fresas redondas. En un rato me parece que van a tener una lección instrumental, no sé qué hora es, no sé si cómo voy. Vamos bien. Fresas redondas de baja velocidad. ¿Para qué? Para poder eliminar caries. El primer paso antes de colocar una corona, ¿qué es? Anestesia, aislamiento, eliminación de caries. Por favor, no comiencen a hacer cortes de primero y dejando caries ahí escondidas. Tenemos que quitar caries. ¿Por qué? Porque hay momentos en que hay caries que son engañosas, porque de repente miramos un agujerito chiquito, pero dentro es un barranco. En ese barranco, a la hora de eliminar caries, podemos llegar a hacer una exposición pulpar. Si hacemos una exposición pulpar, no importando que ya no haya caries,
En dentición primaria no se vale hacer recubrimientos pulpares directos. Salud. ¿Por qué creen ustedes que no se puede hacer un recubrimiento pulpar directo? ¿Qué hace un recubrimiento pulpar directo? ¿Cuál es la función? ¿Por qué hacemos un recubrimiento pulpar directo? ¿No han aprendido eso en todos? ¿Sí? ¿Perdón? Regenerar la pulpa. Necesitamos crear una dentina terciaria, una dentina reparativa. Dejamos un recubrimiento pulpar directo que puede ser con hidróxido de calcio en 3 días, o el pH que es sumamente alcalino, de 14. Este va a estimular que las células que se encuentran en la periferia de la cámara pulpar, que son bien diferenciadas, que no tienen una función específica, por la acción de ese hidróxido de calcio, se transformen en odontoblastos. Y los odontoblastos, ¿qué es lo que forman? Dentina. Forman dentina. Entonces van creando lo que es un puente dentinal de la parte del fondo donde llegamos a quitar caries, ¿hacia dónde? Hacia adentro de la pulpa. Estamos formando dentina reparativa hacia adentro. Suficiente para hacer una restauración formal, una resina, una amalgama. ¿Por qué no se puede hacer un recubrimiento pulpar directo en primario? ¿Qué pasa con la biología pulpar de una pulpa de diente primario? ¿Qué pasa? ¿Se puede irritar? Muy bien. Esa es una de las razones. ¿Qué más? ¿Cómo está compuesta una pulpa dental de un diente primario? A una edad de 7 u 8 años, ¿tendrá más células o tendrá más fibras? ¿Será una pulpa joven o será una pulpa ya viejita? Miren, Dios nos hizo tan fabulosos que tenemos una programación nosotros biológica que un incisivo, por ejemplo, se va a exfoliar. ¿A qué edad se exfolia un incisivo primario? Más o menos 5, 6 años. En mi tiempo era a los 7 años. Y eso que fue hace unos 7 años, 10 años. No, en mi tiempo se caían los dientes de leche. ¿A qué hora? A los 7 años. Pero ahora yo me doy cuenta que mis pacientes femeninos, niñas, ya comienzan a botar a los 4 años. 4 años, 4 años. Y en varones comienza ya 6. Somos un poquito más atrasados. Pero después nos ponemos las pilas y las alcanzamos y las dejamos. Entonces, esa programación genética que tienen los dientes, la pulpa también tiene programación genética. Entonces, ya cuando una edad de unos 7, 8 años, cuando ya vienen a la facultad o van a sus clínicas, ya son pulpas viejas, ya son pulpas con más fibras, ya son pulpas con menos células de la reparación. Entonces, no hay oportunidad que se forme una dentina reparativa. No hay oportunidad. Entonces, por eso es que no hacemos un recubrimiento pulpar en la infección primaria y de una vez nos tiramos a hacer en posteriores una pulpotomía porque hay cámara pulpar. Y si fuera una exposición pulpar en un diente anterior que solamente tiene un conducto, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Si no se puede hacer una pulpotomía anterior, ¿qué hacemos? ¿Perdón? Un TCR. Muy bien. Hacemos un TCR de una vez, ¿no? Porque no hay cámara pulpar. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Quedó. Perdón que me meta a otras clases, pero creo que eso es parte de hacer el match para ustedes. Entonces, fresas redondas, quitamos cajas. Necesitamos fresas puntas de lápiz, de grano cortante, no de pulido, porque las de pulido, las de grano, de diamante fino, ¿para qué es? Para pulir, no va a cortar bien. Van a estar 1 hora y media con el paciente ahí cortando, empezando a cortar y no van a avanzar. Tiene que ser de corte. Ustedes saben que las de corte son identificadas: color negro, color rojo, color azul, color de bueno. Y las amarillas normalmente son las que son de pulir, ¿verdad?
balón de fútbol americano, delgadita, pequeña, fina, de corte. Estas son las que necesitamos para hacer coronas de esas. ¿De acuerdo? Necesitamos también tijeras de esas gruesas, robustas, fuertes, que inclusive tienen como unas indentaciones aquí, ¿ven ustedes? Como que fueran así las tijeras de jardinero, que para cortar rosales, ¿verdad? Así, necesitamos tener fuerza para poder cortar la corona de acero cuando están demasiado largas. ¿Sí? Cuando están demasiado largas, las marcamos de una forma que les voy a explicar y las cortamos, ya sea con tijera de estas, no de jardinero, estas. O las podemos recortar también con discos Hitles. Para eso es el disco Hitles. Que alguien me preguntaba que si es de grano mediano o fino. Si no hay grueso, está bien mediano. Pero el fino también va a dificultarles a ustedes también el corte. Que sea mediano, está bien, no pasa nada más. Necesitamos también un disco burle o un disco de goma. Cualquiera de las dos no importa. Lo importante es que después de recortar la corona con tijeras o con el disco Hitles, va a quedar todo áspero y va a dañar los tejidos gingiviales y se va a quedar alojado ahí el biofilm también. Entonces no va a fracasar esa corona de acero. Entonces tenemos que pulir, tenemos que acabar la parte última de la corona para que a la hora de insertarla y pegarla no vaya a atrapar biofilm, no vaya a dar irritación a los tejidos gingiviales. Necesitamos también un contorneador, pues se habla de un crimping flyer. Y nosotros en mi tiempo, todavía no había salido este instrumento, hace 25 años, usábamos lo que es el alicate de tipo Johnson 114. Nos ayudábamos muchísimo con este. Ahora les venden un alicate que es muy grande, es muy grueso. Imagínense una coronita número 2 para incisivo lateral, meter un alicate de estos. No vamos a poder actuar. Sin embargo, con el crimping sí vamos a poder utilizar para pequeños detalles. Y en algún momento también se menciona tener lo que es un alicate Angle 139 también que puede funcionar. No es que deba de ser ese alicate para crimping y un alicate de 114 son los alicates para contornear. ¿Por qué tenemos que contornear una corona después de que la recortamos? Porque tenemos que personalizarla a la pieza dental. Porque estas coronas tienen numeración de la 1 a la 6, de la 2 a la 7. Pero cada pieza dental es distinta. El corte que tuvimos que hacer puede ser distinto porque tenía caries mesial, o tenía caries distal, o tenía una paramolar de Borg, tenía un accidente distinto a esa pieza. Tenemos que personalizar, tenemos que contornearla de tal manera que acampanemos, ya no la dejemos recta, no que la acampanemos para que entre con mucha flexión y que se adapte a la preparación que hicimos. Por eso es que contorneamos una cosa, la adaptamos a esa pieza en particular. Necesitamos utilizar pinzas de raquel y mosquito, las que ustedes quieran. Por primer momento, por ejemplo, si ustedes quieren recortar con un disco o cubrirlo con un disco, si ustedes lo toman con sus manos, el disco les va a cortar el guante, les va a desgastar, ustedes a veces tienen un poco de sangre en las manos, entonces va a ser un jaleo, ¿verdad? Entonces tienen que tomarla con una pinza mejor, ¿sí? Con una mano, y desgastarla con una otra, ¿sí? Para no lastimarse ustedes y para poderlo hacer todo de manera adecuada, ¿sí? Muy bien. Entonces los pasos, ya se recuerdan que les mostré un videito la semana pasada, el periodo que tuvimos anterior, donde eran las técnicas de manejo de la conducta, cómo íbamos a poner anestesia, cómo íbamos a entretener, distraer al paciente, ludoterapia del paciente, para que no da la oportunidad que el paciente piense en ese momento tan difícil, tan duro, inclusive hasta para uno de adulto, ¿verdad? Ese momento le va a poner anestesia. Entonces, aislamiento. Necesitamos
importante hacerlo. ¿Por qué vamos a aislar? ¿Por qué es importante aislar? ¿Qué paso es el que viene después? Vamos a seguir haciendo. Bueno, ya. Vamos a eliminar caries. ¿Cómo vemos esta pieza dental? ¿Será una caries superficial? Es profunda. Entonces es posible que lleguemos a la hora de quitar caries, lleguemos a una exposición pulpar. Y ya estamos listos nosotros para que sea un medio oral adecuado, libre de contaminación, libre de saliva, libre de bacterias, para que la pulpotomía tenga su éxito. Por eso es importante. Vamos a seleccionar la corona. Cuando esté aislado, eso es lo que la literatura menciona para ustedes. Ustedes con un compás o calibrador pueden medir mesilistalmente hablando la anular o el incisivo antes de cortar, antes de desgastar, y pueden tener un parámetro para saber más o menos cuál es la corona. Pero como parte del ingreso de sus pacientes, antes de la fase 5, se van a tomar modelos de estudio. Y en los modelos de estudio es una réplica del tamaño de los dientes. Y ustedes pueden llevar su modelo, ir al depósito dental, el que sea, o en su kit de coronas. La verdad que yo sí les recomendaría, es una sugerencia que compren un kit. Hay unos kits muy buenos, que de repente vienen 2 coronas de cada uno, de cada tamaño, y lo pueden comprar en parejas. Entonces ya tiene un número cada uno de ustedes y ya sale como la mitad del precio. Pero es una forma de poderse ahorrar. Entonces ya no tienen que salir corriendo al depósito dental porque no tengo la corona que necesitaba. Porque ya tienen su kit, bueno, saco una número 5, una número 3, una número 4, la que necesito. Es importante que tengan eso, porque no solamente en la facultad. Solo escuchen, yo sé que ya les aburrí con tanta casaca, pero es importante que ustedes piensen que estas cosas no solamente las van a necesitar aquí en la facultad. Cuando se vea la FPS, van a tener niños también y van a necesitar tener coronas allá. Y ustedes a veces no van a poder venirse de donde esté en su comunidad solo para conseguir una corona de acero. Entonces es importante de que si pueden tener un kit, si pueden sus papás pagarles, si pueden ustedes en su misma bolsa comprar un kit, sería mejor. Entonces, se va a eliminar caries, se van a realizar cortes, ¿verdad? En primer lugar se hacen cortes interproximales, mesial y distal. Se hace un corte en tajara, ¿sí? Se hace un corte en tajara. Y no son paralelas entre las dos paredes, lo que son ligeramente expulsivas o retentivas, expulsivas hacia un cruzar, ligeramente. A veces se menciona un ángulo de 6 grados, hay quienes dicen un ángulo de 10 grados. ¿Cómo vamos a medir un ángulo ahí? Es difícil. La fresa misma es la que le va a dar la angulación, porque las puntas del lápiz ya vienen como cónicas, anchas, el vástago y más finas en la punta. Entonces, si la ponemos perpendicular a la pieza dental, automáticamente ya le estamos dejando la inclinación de los ángulos que debe tener. ¿O qué hacemos el corte interproximal? Como una punta de lápiz. ¿Qué terminación marginal le vamos a dar a un corte para una corona de acero en niños? Ustedes que ya pasaron, me imagino que esta cosa de prótesis fija, ¿verdad? Saben ustedes que hay terminaciones de hombro, ¿verdad? Sí. Hay un chanfle, y en mi tiempo había un hombro biselado que se usábamos, pero en este caso vamos a usar un filo de cuchillo. Por favor, filo de cuchillo es la terminación cervical para la comunicación. No voy a usar una fresa chanfera para hacer cortes interproximales, porque si ustedes usan una chanfera, les va a quedar un hombro y la corona de acero no va a bajar, se va a quedar atrapada en el hombro. Tenemos que usar una terminación, filo de cuchillo, y esa filo de cuchillo la hacemos a través de una punta de lápiz. Entonces hacemos el corte mesial distal y posteriormente ya comenzamos en la parte oclusal. Pero si ustedes se dieron cuenta aquí, el desgaste oclusal no es plano,
no, que tiene vertientes internas y vertientes externas, siguiendo la conformación de las cúspides linguales y las cúspides bucales. ¿Qué pasa si yo agarro una presa de balón de fútbol y de un lado plano? ¿Qué pasaría si es una pieza dental que trae una molar? ¿Qué estaría sucediendo? Vamos a llegar a los cuernos pulpares, porque recordemos que en primarios, debajo de una cúspide hay un cuerno pulpar, ¿verdad? Entonces, no hacemos una mesa dorsal plana, porque necesitamos respetar los cuernos pulpares, vertientes internas y vertientes externas, siguiendo la conformación de la pieza dental. Y al final de cuentas, bien, el acabado final, si ustedes se dan cuenta, el corte mesial que hicimos aquí y el distal es un corte entajado, quedaron ángulos línea en estas uniones. Al final tenemos que redondear esos ángulos línea desde oclusal o desde incisal, si fuera un incisivo, tenemos que redondear. ¿Por qué? Porque las coronas de acero vienen cuadradas o vienen redondas. Vienen redondas. Necesitamos que baje, que se adapte, que se inserte una corona de acero redonda sobre una pieza dental desgastada, redonda, con sus ángulos redondeados. Aquí se mira, ¿no? Está redondeado todo. Estamos desgastando, estamos reduciendo el perímetro completo de la pieza dental en todas sus dimensiones, pero respetando músculos, respetando vertientes. Luego ya viene lo que es el tema del desgaste. Insertamos la corona, la marcamos, desgastamos, la contorneamos y la adaptamos a la pieza dental, y si es posible la cimentamos. Esta es parte de lo que haremos en el laboratorio número 3 de ortopediatría, que son coronas de acero. Igualmente, cuando lleguemos allá, les haremos una presentación de lo que haremos, pero esto es lo que vamos a hacer. Y entonces la pieza dental comenzó así, se desgastó así y se le adaptó una corona así. ¿De acuerdo? Sí, sí, por supuesto. ¿Quedó alguna duda hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está quedando clarito? Fíjate que nosotros utilizamos coronas de acero inoxidable. Las que se mandan a hacer al laboratorio son de cromo níquel o níquel titanio. Entonces, una corona no es necesario, por ejemplo, tendríamos que hacer un desgaste, poner un provisional, mandar tomar una impresión, mandar a hacer la corona, regresar, y a veces el niño es de manejo difícil, ¿verdad? Tendríamos que agarrar el pato otra vez para cementar una corona de costo. Una corona mandada a hacer al laboratorio que viene costando 150, 175, 250 pesos. Y que hay una corona ya prefabricada, precontorneada, de acero inoxidable, 13 límites, 55, 60 quetzales. Las demás no sé cuánto cuestan, pero creo que están más baratas. Algo así. Y si compran el kit, estos que les digo yo, la corona viene saliendo como en 14 quetzales. O sea, ahí es donde uno tiene que ir viendo costo-beneficio. Pero es muy buena pregunta. Recordemos, coronas de metal nosotros no hacemos. Lo que hacemos coronas de acero inoxidable. De metal podría ser, si alguien quisiera. Y hay unos casos, fíjate, ¿verdad, doctora? Que han venido unos niños con unas coronas hechas en laboratorio. Han ido con técnicos dentales y les han puesto un puente de canino a canino ferulizado, solamente así como que una división entre el bloque de metal. Hemos tenido, yo voy a buscar las imágenes, de verdad es que tengo como 40,000 imágenes en mi dispositivo. Yo tengo que buscarlas y les voy a presentar un casito bonito que vino aquí en la facultad. Quitamos el puente, pusimos coronas individualizadas y quedó bastante bueno. Pero buena pregunta.
Bueno, entonces estamos hablando de que para el segmento anterior igual la anestesia, es bueno aislar siempre la pieza dental, ¿verdad? El tamaño en el modelo de estudio. No tenemos modelo de estudio porque ya estamos en la comunidad, no tomamos impresiones, pues con el cargador podemos tener una idea de qué tamaño necesita y vamos al kit de coronas y ahí medimos cuál es la que nos conserva. Esto es lo que vemos en el laboratorio, ¿verdad? Cortes interproximales, el corte incisal, ¿verdad? En superiores, en anteriores, en superiores vamos a desgastar el palatino. El palatino tenemos que desgastar toda la cara palatina. ¿A quién se le ocurre por qué tenemos que desgastar la palatina y no la boca? Tenemos que crear espacio atrás para adaptar la corona. ¿Por qué? ¿Por qué desgastamos el palatino? Para que no tope, para que no cree lo que es un punto interincisal prematuro. Porque si yo no desgasto la superficie lingual o palatina, coloco la corona y va a tener el grosor de la corona a la hora de morder. Entonces únicamente va a cerrar con la corona de acero y va a desobstruir en posteriores. Tenemos que desgastar el palatino en superiores para que los inferiores no toquen con las coronas superiores. Si fuera una corona inferior, ¿dónde tenemos que desgastar? En para crear el espacio. Algo que se me olvidaba: coronas para incisivos inferiores no está invertido. Para los 4 incisivos inferiores no hay coronas, no viene de fábrica, pero podemos utilizar las del incisivo lateral superior, cruzada. Si es un incisivo lateral o central izquierdo, yo voy a usar la del incisivo lateral superior derecho. Y si fuera una corona o un desgaste para el incisivo central o lateral inferior derecho, debo usar la del incisivo lateral superior izquierdo. Tiene que ser cruzado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Perdón que se me quedó olvidado eso, pero está en el documento. Entonces contorneamos y luego la adaptamos. En el laboratorio no vamos a necesitar tanto que la cementen, pero el paso es ese. Esto es lo que vamos a ver. ¿Regreso? ¿Sí? Ahora, te pongo la parte de la pantalla. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros cómo va a ir quedando la pieza dental que ustedes van a entender en su tricoodonto, qué es lo que necesitan hacer y en dónde van a desgastar. Igual se los vamos a dar en una presentación en el laboratorio para que ustedes vean. Entonces a mí me gustan
anestesia, dijimos, vamos a tener el aislamiento, que es importante hacerlo, ¿verdad? Luego, una forma de cómo podemos hacer lo que es el corte proximal, mesialista, cómo lo vamos a elaborar. Este es un video que grabamos aquí en las clínicas de la facultad con un compañero de ustedes. Entonces, aquí se puede verificar cómo estamos haciendo el desgaste mesialista. Ya luego de haber eliminado cargas, ya estamos dejando únicamente una zona muy quedentina afectada, pero no infectada. Ya sería como parda, pero ya está dura, ya suena inclusive la hora de que uno quiere remover la cochlería. Es importante que tengan pique de goma, porque el pique de goma nos ayuda muchísimo a que de alguna forma podamos mantener lo que es la lengua, poder manejar la lengua y poder manejar los tejidos de mucosa de carrillo y de labio también. ¿Por qué? El niño intenta cerrar en primer lugar, abre bocas. Le ponemos abre bocas, le ponemos pique de goma, estamos controlando la lengua, estamos controlando lo que era mucosa de labio, mucosa de carrillo, y estamos evitando lastimar el piso de la boca. Para mí, algo que es muy importante y crítico es el piso de la boca porque es muy vascularizado. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Aquí, un videito de cómo hacemos el corte oclusal. Ya usamos la de balón de fútbol americano, ¿verdad? Hay que pensar y hay que ver que esas piezas dentales a veces están muy inflamadas. Están inflamadas porque, sí, ¿sabes? Doctora, gracias. Entonces es importante pensar que son piezas que están inflamadas muchas veces porque como duelen, como hay problemas de caries, no se limpian muy bien y sangran muy fácilmente. Entonces aquí estamos haciendo el desgaste de las vertientes internas y vertientes externas. Si en el momento de hacer el corte mesial y distal vemos que no podemos liberar el área de contacto, tenemos que meternos lo más que podamos o lo mínimo que podamos en el surco gingival también. De tal manera de que necesitamos que la corona al final de cuentas pueda ubicarse en posición. Ahí hicimos el desgaste, empecé a testar, o cruzar y estamos intentando insertar. Todo lo estamos haciendo con pique de goma, si se dan cuenta. Y tendremos un parámetro de comparación. El reborde proximal mesial de la pieza de atrás y el reborde proximal distal de la de adelante nos va a dar la orientación de cuánto vamos a desgastar, de cuánto y cómo debe quedar la corona de cerdo para restablecer esa dimensión vertical. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder saber cuánto de la corona está dentro del surco? Hay una forma sencilla de hacerlo. Y la forma sencilla de hacer lo que hemos visto que nos ha funcionado es que a través de una punta de lápiz, haciéndola funcionar muy despacio, podemos marcar sobre el margen de la encía libre, ¿sí? de la corona, tanto empujar como lingual, vamos a poder hacer lo que es una marca. La literatura menciona que con una cucharilla afilada también podemos realizar una marca en ese contorno del margen de la encía libre sin lastimar la encía, por supuesto, ¿verdad? Cucharilla igual, podemos marcar la corona. Entonces, ya habiendo marcada la corona, la sacamos de la pieza de entrance. La línea de terminación, muy buena pregunta. Debe quedarnos, la literatura, escuchen, debe quedar 1 milímetro por debajo del margen de la encía. Entonces, esa marca al final de cuentas la hacemos bien tenue, ¿sí? Y tenemos que sacar la corona
que desgastar dejando 1 milímetro o un par de milímetros debajo de esa marca. Ahí está la pinza, estamos sujetando la corona, por medio de la piedra gimnas estamos desgastando la corona tracto bucal, mesiano, ¿de acuerdo? Pero hablamos también que después de desgastarla queda como irregular, queda áspera. Entonces tenemos que pulirla. Este sí es un disco pulling. Este sí es un disco pulling para poder definir, para poder alisar, para poder regularizar y adelgazar la terminación de la corona de acero para que no dé para que no vaya a lastimar, para que no se vaya a clavar su energía, para que no vaya a retener biofilm, que vaya a fracasar la corona de acero. Al final de cuentas, decimos nuestra mezcla de ionómero de vidrio, lo mezclamos, tiene que levantarse una hebra de 1 pulgada con el ionómero de vidrio, lo metemos dentro de la corona, lavamos bien la preparación que hacemos, luego secamos bien porque si hay humedad, si hay sangre, se va a desprender al cierto tiempo la corona. Tiene que estar limpia, libre de saliva y de sangre, tiene que estar seca también, para poder insertar la corona ya con su cemento interno. Luego de que la colocamos en su lugar, un explorador nos ayuda a quitar los excesos bucales y linguales e hilo dental mesial y externo, para poder dejar la corona sin excesos, sin cemento residual, porque entonces sí vamos a dar inflamación gingival periodontal. ¿Qué cemento usamos? El número de vidrio de cementación. El número de vidrio de cementación. Hay muchas marcas, ¿verdad? Hay muchos sistemas que se utilizan, pero puede ser uno de cementación. ¿Por qué usamos ese? Porque no es barato. ¿Y porque es muy bueno? Tiene que ver bastante porque inclusive en el documento les explico yo que existe una contraindicación de colocar coronas de acero también. Cuando está destruida, casi la totalidad de la corona clínica de la pieza dental está contraindicada. Cuando no podemos restaurar la pieza dental, ya no podemos hacer más. Ahí el tratamiento sería extracción y colocar un mantenedor de espacio. Buena pregunta. Si alguien quiere utilizar el Unitec CERN, del clicker, lo puede usar. No pasa nada malo, funciona bastante bien, está indicado también para utilizar. Pero pasa que es más caro. Y este Unitec pueden usar ustedes para que usen, pueden usarlo para una incrustación, una carilla, algo que amerite más una adhesión como tal. En este podemos usar desde un policarboxilato que funciona muy bien, un IRM, la literatura menciona IRM, ¿saben qué es IRM? Es un óxido de zinc que no es mejorable. ¿Sí? Hay marcas IRM, hay Tembrex, ¿verdad? Se puede usar también para cementar una columna de acero. Pero ha resultado muy bien un ionómero de vidrio, ¿verdad? De cementación. No hace falta porque fíjate que el ionómero de vidrio lo que hace es que hay un intercambio de iones. El ionómero tiene partículas de fosfato de calcio. Entonces, con el metal hay una interacción de partículas del cemento hacia el metal, no hace falta. Por eso es que a mí me gusta mucho el ionómero. Me fascina el ionómero de verdad. Existe una interacción, existe una adhesión química del material a la restauración. No hace falta grabar tampoco, no hace falta hacerle retenciones internas, no hace falta arenar la corona porque ya viene con esas irregularidades internas. También afuera viene con irregularidades afuera. Después de eso, ¿no se le dice que ya puede comer? Bueno, fíjate que como este cemento tiene propiedades muy buenas, está endurecido casi por 90-95%, en cosa de 5 grados. Por eso es que me gusta a mí, porque mi
último, sí, lo último, que además de coronas de acero, tenemos también coronas estéticas. Y hablamos de estéticas, ¿por qué? Porque le van a dar todas las características a la pieza dental. Va a ser una forma cubierta para recuperar la forma, el contorno, la función, pero el color del diente. Esa es la diferencia. ¿Y cómo podemos tener, en el caso de este ya lo presentamos, ¿verdad? Que sí, tenía un defecto en estructura, se le pusieron coronas de circonio y además se le restauró su dimensión vertical. ¿Por qué? Tenía moldear cruzada anterior y posterior. Entonces se pusieron bloques de oclusión y adhesiva posterior, y entonces después de estar mordiendo así, lo dejamos mordiendo arriba. Y a los meses es la imagen que yo les mostré al principio, ¿se acuerdan? Que ya su oclusión está aceptada. Este es el segundo paso. Me faltó poner la otra fotografía aquí de último, que fue como al año siguiente después de haber visto al paciente, ya su oclusión está completamente rehabilitada. Entonces, los tipos de coronas estéticas que yo les quiero mostrar son de resina, ayudadas por medio de coronas de acetato. Existen ya moldes plásticos transparentes de acetato, en donde podemos nosotros quitar caries, grabar, colocar estos moldecitos que ya vienen identificados, incisivos centrales, incisivo lateral, los podemos recortar, los podemos probar y quedan más o menos unas coronas de esta forma. Ahí recortamos. Si se quiere, con una tijerita se corta después el acetato y se saca y queda únicamente lo que es la resina. Hicimos todo la adhesión, todo el protocolo de adhesión, para que se quede. Hay dos formas de hacer coronas de resina. Una es cementándolas directamente. Después del ácido grabador se lava, se seca, se pone adhesivo y se coloca la resina. Detrás de la corona de acetato se le hace un par de agujeros para que la resina fluya, para que fluya por detrás, no por la parte de enfrente, sino que fluya por la parte de atrás. Entonces ya insertan la corona, lo cubren. Entonces ahí ya quedó pegado. Y la otra forma es hacer cortes muy exclusivos, es hacer todo el procedimiento, no grabar todavía, no colocar adhesivo, solo colocar la resina, fotocurar y la corona sale como que fuera un provisional. ¿Sí? Como fuera un provisional, quitamos la cubierta de acetato, pulimos fuera, como que fuera un trabajo de laboratorio, le damos toda la terminación marginal y usamos un cemento dual. Vamos a usar un cemento dual, un USEN, ¿verdad? El 3N, bueno, ustedes quedan, hay muchas marcas, y luego la pegamos. ¿Sí? Si se hace que eso también el corte debería entrar aquí. ¿Perdón? El corte debería entrar aquí. Tenemos que dejarlo 1 milímetro. ¿Sí? Todas las coronas 1 milímetro. ¿Verdad? Y ahí sí tenemos que hacer un hombro muy fino. Un hombro muy fino porque tenemos que adosar un material sobre esa terminación marginal. Ahí sí podemos dejarle lo que es un hombro, no un chanfle de aquellas personas bien anchas, porque si no llegamos a curva, porque es un hombro fino, una fresa troncocónica o chanflera fina, para dejar un hombro fino. ¿Sí? El adhesivo no nos quitará espacio al momento de hacer esto. Fíjate que sí nos puede quitar espacio, Por eso es que en el momento de la cementación podemos utilizar cementos que vienen autogravantes. Hay unos que vienen autoadhesivos, pero no necesitamos inclusive, según dicen, no necesitamos inclusive grabar la pieza, porque el cemento por sí ya viene, los que son de generación 5000, ¿verdad? Que ofrecen un montón de cosas y a veces ni siquiera funcionan, pero bueno, se puede utilizar. Pero tienes toda la razón. Lo que pasa es que a la hora de colocar el adhesivo tenemos que soplar bien, ¿verdad? Tenemos que soplar bien para que sea una película muy, muy fina de la adhesivo. Porque se me ocurre que también podríamos abocatar. Se puede abocatar también. Se le puede dar ese abocatamiento y esas estrías, le vas a dar las estrías para que tenga una mejor adhesión, porque es una resina y no es un cemento de ionómero de vidrio. Porque si ponemos un cemento de ionómero de vidrio, ¿cómo se va
de circonio, ¿verdad? Las de circonio vienen kits. Hay diferentes sistemas. Por ejemplo, este sistema vienen coronas identificadas de color rosado. Las coronas de color rosado son las que voy a utilizar para probar en la preparación del diente. Hay fluidos orales, hay sangre, hay muchas cosas. Y yo necesito no probar la corona que sí voy a cementar. Entonces viene como una muestra. Yo puedo probar la corona del tamaño, pero la rosada. Y a la hora de la cementación ya solo tomo la estela para poder cementar. Ya vienen grabadas, ya vienen arenadas, ya vienen listas para poder cementar. En este tipo de coronas sí tenemos que hacer una terminación de hombro y es que ponemos 1 milímetro dentro de ese punto. Esta sí también. Casi todas tenemos que llevar la corona a 1 milímetro. 1 milímetro, se habla de milímetro, pero ¿quién va a estar pidiendo 1 milímetro? Salimos de un par de milímetros. Salimos un par de milímetros, pero la teoría dice pudiéramos colocar sí, se puede. Lo que pasa es que recordemos que el surco gingival en primarios puede llegar a leer hasta 5 milímetros. Pero sí es una muy buena técnica para no lastimar los técnicos. Y entonces esta es la fotografía al año siguiente de lo que hicimos en el paciente con la diapositiva anterior. Ya, si ustedes se dan cuenta, incluso por aquí se mira lo que es parte de la pista de oclusión posterior, ya se mira como pigmentado. Pigmentado se mira esa interfaz entre resina y diente, porque ya pasó 1 año. Entonces ya comenzamos a reducir también las pistas de oclusión, pero al final de cuentas miren la oclusión como quedó. ¿Se recuerdan cómo estaba al inicio? ¿Cómo fue la diapositiva anterior? En el momento de colocarlas y cómo quedó al año siguiente. Entonces son ideas para poder restablecerle la forma, el contorno, la función. Aquí en la facultad no es estético, ¿verdad? Porque sabemos que los pacientes que acuden aquí son muchos de escasos recursos, pero también es importante que ustedes vean que existen coronas estéticas y cómo se pueden manejar. En algún momento, pues, más adelante, podemos pensar que podemos hacer también, mostrarles cómo poder atacar estas cosas y cómo poder solucionar al paciente. ¿Tienen preguntas? ¿La resina es especial o es normal? Fíjate que ahora existen resinas tipo polvo. Entonces podemos utilizar resinas hasta de 4 milímetros. Y esa sí va a fotocurar en teoría en una lámpara que emita entre 1000 y 1500 miliwatts por centímetro cuadrado de potencia. Entonces, sí se va a poder poner. Antes, te digo yo, cuando salieron estas coronas de acetato, en los años 80, no existían las resinas en polvo. Entonces era técnica incremental. Y les hacían casi así como que en la segunda forma yo les expliqué, que no se hacían directas en la boca, porque no se grababa, no se colocaba adhesivo, se le daba la forma así incremental, se fotocuraban, se sacaban, se fotocuraba adentro también, ¿verdad? Porque había fotopolimerización externa, pero no interna. Se colocaba la lámpara externamente de la corona y luego se sacaba lo que es el acetato directamente. Se sacaba eso. Pero sí, ahora sí, que puede funcionar muy bien. Hay colores A1, inclusive se les pueden dar a ustedes extracto, ¿verdad? Terciosal, tercio medio, cervical, pueden dar así hasta. Si ven ustedes las piezas dentales de la casa, tienen algunos defectos de estructura con manchitas blancas, pueden poner un poquito sellante de cosas así. Para darle esa estética ahí, pues se mire y darle esa. Si una pieza está próxima a su exposición, realmente, ¿cuándo decidimos poner o no poner una chocada? Es muy buena pregunta. Eso también se encuentra en el documento, que es una contraindicación de las coronas de acero. Normalmente
Normalmente una corona de acero debe colocarse para que esté en boca al menos un año. Al menos un año. Bueno, entonces, si está próxima a escorrearse, tú tienes que ver también el nivel de la cresta alveolar que se encuentra por encima del germen del permanente que viene a reemplazar a ese primario. En teoría se dice que por cada milímetro de cresta alveolar que hay, esperaríamos que falte para su exploración 3 o 4 meses. Por cada milímetro de cresta alveolar. Si vemos que hay 3 o 4 milímetros, ya vemos que está muy delgada la cresta alveolar, tenemos que evaluar también, ¿verdad? Porque nos pasó, cabalmente el lunes estuve en la clínica, colocaron una corona en octubre y la pieza dental venía floja, que sería una operativa terminada, es un paso, es un procedimiento para finalizar el caso clínico. Pero lo que sucedió fue que la fase 5, el tratamiento lo habían hecho en enero, la corona la intentaron en octubre y el caso finalizado lo estamos viendo un año después. Entonces, esas cosas son importantes tomadas. El tiempo de exploración también tiene que ver, es una contraindicación de colocar una corona. Se puede dejar un número de vidrio, por ejemplo, para mantener la pieza dental, si es un mes o si ya está floja, que se puede dejar un número de vidrio, que sea cristal, o esperamos que cada diente llegue, la rompejas, que se caiga solita. Hacemos algo. Muy buena pregunta. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Doctor, ese ajuste cruzal que hizo molesta en el niño. Bueno. El ajuste cruzal. Y la ajuste Con los coronitas de escoria. cruzal que hicimos de desgaste. ¿No? Que después de ser por vía cruzada. Ah, que cambiamos la opción. Fíjate que no, porque tenemos nosotros que podemos cambiar hasta 3.5 milímetros, podemos aumentar la vibración vertical en niños, porque todavía la cavidad etmoidea está inmadura y podemos todavía hacer la modificación de esto. ¿Tú te das cuenta? Al año siguiente regresó el paciente, ya su presión estaba balanceada y tuvimos que desgastar un poquito las pistas de presión para que terminara de fluir perfectamente. Yo pregunté, consulté si ya tenía molestias. ¿Cómo haces? Y evitamos que un paciente continuara siendo una clase 3. Bueno, entonces después es un problema grande, si no se atiende a tiempo, pudiera ser de que hasta haya una cirugía ortognática o una ortodoncia correctiva, únicamente quitando premolares, intentando llevar para la mandíbula. Aquí interceptamos, aquí hicimos doble función. Rehabilitamos oclusión